Para completar la explicación sobre la función de lo que es la neurona motora superior, que decíamos nos da fuerza, nos da movimientos voluntarios, desciende, hace sinapsis a nivel del tallo, se cruza en su mayoría, luego desciende y hace sinapsis con las neuronas motoras inferiores espinales del lado contrario de la médula, es decir, nació en el lado izquierdo, por ejemplo, se decusa, hace primero sinapsis en el tallo del mismo lado. Esto es importante, antes de decusarse, hace sinapsis pues con los núcleos motores de los nervios paracraneales que nacen en el tallo. Después de eso se decusa a nivel de las pirámides del bulbo, desciende por el lado contrario, en este caso el derecho, y va haciendo sinapsis con las astas anteriores del lado derecho de los 31 segmentos de la médula espinal con las neuronas motoras espinales, neuronas motoras secundarias eh, espinales que se encuentran o inferiores que se encuentran ahí en las astas anteriores de la médula. Bien, veíamos previamente una imagen que era esta, donde sale el nervio espinal, llevando en su interior axones tanto aferentes que llevan sensibilidad hacia la médula como eferentes que llevan información de las neuronas motoras inferiores de la médula. Bien, si magnificamos esto y regresamos a esta lámina, imaginémonos que cada línea verde de estas, que ahora voy a marcar de otro color para que se resalte, es un nervio espinal. La altura que ustedes quieran, ¿no? Puede ser un nervio espinal, cervical, torácico, bueno, torácico no, puede ser cervical, lumbar, sacro. Ahorita les voy a decir por qué torácico no. Cervical, lumbar, sacro, etcétera, pero son nervios espinales que se formaron por la unión de raíz anterior y raíz posterior de la médula. Estos son nervios espinales y los nervios espinales reciben el nombre del segmento de donde salieron. Por ejemplo, puede ser el nervio espinal C5 que salió de del quinto segmento de la médula, o L1 que salió del primer segmento lumbar, o S3 que salió del tercer segmento sacro, etc. Los nervios espinales de los segmentos cervical, lumbar y sacro llegan hasta cierto punto y luego sucede una especie de anastomosis. Voy a limitar aquí, de otro color. Sucede una especie de anastomosis que ven ustedes, en donde los diferentes nervios que salieron de estos segmentos se unen entre sí, hacen uniones, entrecruzamientos. A estas regiones se les llama plexos. Y así tenemos un plexo cervical, tenemos un plexo braquial, tenemos un plexo lumbar, tenemos un plexo sacro, tenemos un plexo coxígeo y tenemos un plexo pudendo, mismos que explicaremos en su momento cuando hablemos del sistema nervioso periférico. De estos plexos, que aquí los pongo juntos por la cortedad de la figura, pero obviamente se encuentran bastante separados uno del otro, los plexos, salen los nervios que voy a pintar de negro, los nervios periféricos. Estos nervios periféricos son los que ya tienen nombre propio y son el equivalente a los nervios craneales
que se forman en el encéfalo, nada más que estos se forman a partir de plexos que vienen de nervios espinales que a su vez salieron de las astas anteriores de la médula. Estos nervios son ya el trayecto final de las neuronas motora inferior espinal, que va, como lo marca acá está un cuerpo, va a los músculos de las extremidades, del tronco, extremidades superiores, tronco, extremidades inferiores, y son los que tienen nombre propio, como lo voy a explicar ahorita, pero espero que quede claro que si hablamos de neurona motora inferior espinal, tenemos que tomar en cuenta que esta nace en las astas anteriores de cada segmento. Su nacimiento es ahí y luego continúa por la raíz anterior, se une a la raíz posterior para formar un nervio espinal que llevará el nombre del segmento de donde sale. Luego esos nervios espinales a nivel cervical, a nivel lumbar, a nivel sacro, a nivel coxigio, harán diferentes anastomosis para formar plexos, que son estos que están aquí: plexo cervical, braquial, lumbar, sacro, coxigio y pudendo, que hablaremos de ellos cuando hablemos de exploración del sistema nervioso periférico. Y de esos plexos saldrán los nervios periféricos, que ya tienen nombre propio. Si habláramos del plexo braquial, por ejemplo, serían pues el nervio musculocutáneo, el nervio axilar o circunflejo, el nervio radial, el nervio mediano o el nervio cubital, que son los nervios periféricos más importantes que salen de ese plexo. O pudiéramos poner otro ejemplo aquí. Vean ustedes, este es el segmento L4, el segmento L5, el segmento S1, el segmento S2, el segmento S3. Este es el plexo sacro. Perdón, sí, es el plexo sacro. Cada uno de estos son nervios espinales. Aquí los estoy encerrando. El nervio espinal L4, L5, S1, S3. Pero vean ustedes cómo empiezan a ramificarse y empiezan a anastomosarse, a enviar ramas que se unen con los otros nervios que salen de los otros segmentos vecinos y forman un plexo. Todo esto le llamamos plexo, un plexo nervioso, porque hay plexos vasculares y de otro tipo también. Este es el plexo nervioso sacro. Y de este plexo, conformado por los sitios donde se entrecruzan los axones, tanto sensitivos como motores, que vienen en los nervios, de los nervios espinales, de los diferentes segmentos medulares, de ahí salen los nervios periféricos. Voy a pintarlos, los nervios periféricos que salen de ahí, vamos a colorearlos de rojo. Por ejemplo, aquí, miren, aquí tenemos un nervio periférico muy importante, que es el nervio glúteo superior, que sale de la unión de L4, L5 y S1. Este nervio glúteo superior va directamente a dar la inervación motora a un músculo o a un par de músculos, mejor dicho, que son los músculos glúteos medio y menor. Luego acá vemos otro nervio periférico que nace de L4, L5, S1 y S2, que se llama nervio glúteo inferior, que va a ir a dar la inervación motora al músculo glúteo
mayor. No nos vamos a meter ahorita en funciones de cada músculo porque pues eso ya corresponde a otro tema, pero sí que sepan ustedes que estos nervios periféricos ya son la parte distal, la parte terminal de las neuronas motoras inferiores espinales y que van directamente a darle movimientos voluntarios y fuerza a ciertos grupos musculares. Tenemos del plexo sacro, los más importantes quizá son estos dos nervios que salen y que, como nos marca aquí, salen y salen unidos por una fascia como un solo nervio. Estos nervios se llaman ciático popliteo externo y ciático popliteo interno, que reciben los nombres también de nervio tibial y nervio peroneo. Estos dos nervios periféricos que salen del plexo sacro, salen unidos por una fascia y forman el nervio ciático mayor. Descienden por la parte posterior, por la nalga, luego por la parte posterior del muslo y a nivel del hueco popliteo se dividen, se separan, y el ciático popliteo externo se va por la cara anterior de la pierna, el ciático popliteo interno se mete entre los gemelos y desciende hacia la planta del pie, y van a tener funciones, pudiéramos decir, antagónicas, porque el ciático popliteo externo le va a dar movilidad, fuerza a los músculos flexores dorsales, ¿sí?, los que levantan el pie, mientras que el ciático popliteo interno, que desciende entre los gemelos, pues le va a dar fuerza a los músculos que dependen de el tendón de Aquiles, que son los músculos flexores plantares. ¿Sí? Este es el talón. Y ahí terminan la neurona motora inferior. Tengan mucho en cuenta todo esto que acabamos de explicar. Para cuando hablemos ya de lesiones de neurona motora superior y neurona motora inferior, porque son manifestaciones clínicas muy diferentes. De entrada les diré esto. Cuando tú ya tienes una lesión de la neurona motora superior, es decir, la vía piramidal, la lesión puede ser desde acá, generalmente cuando son EBC o cuando son traumatismos o cuando son tumores, pero también puede ser a cualquier otro nivel. Mientras sea antes de la decusación, nos dará síntomas del mismo lado, ¿sí?, del mismo lado. En este caso, por ejemplo, si es antes de la inervación de los núcleos motores del tallo, nos va a dar síntomas relacionados con los músculos que inervan estos pares craneales, ¿sí?, están sus axones. No llegará la información y entonces va a haber una lesión no de la neurona motora inferior, sino de la neurona motora superior. Ya vamos a pintarlo del color que estaba antes. Ya si la lesión fuera en los axones que salen de estos núcleos craneales, ya si la lesión fuera a nivel de estos axones, vamos a poner que la lesión fuera por aquí, en alguno de ellos, entonces ya sería una lesión de la neurona motora inferior craneal y las manifestaciones serían diferentes. Ahorita les explico por qué. Después de la decusación,
si hay lesión a cualquier nivel de la vía piramidal, del lado afectado, ¿sí? Del lado afectado, como explicaremos un poquito más adelante, del lado afectado va a haber paresia, que ya saben ustedes que paresia es debilidad muscular, o va a haber plejía o parálisis. ¿De dónde? Pues depende de dónde, a qué nivel haya sido la lesión, ¿no? De donde es la lesión de la vía piramidal para abajo, ¿sí? Va a haber paresia, debilidad o plejía, parálisis completa de los músculos de ese lado, ¿ok? Es decir, si la lesión es en la neurona motora superior del lado izquierdo, si es antes de su sinapsis con los pares craneales, habrá manifestaciones en la cara también. Si es después, entonces habrá manifestaciones en el lado contrario donde nació. Nació en el lado izquierdo, habrá manifestaciones del lado derecho. ¿Qué manifestaciones? Habrá paresia, plejía o parálisis, que es lo mismo, del sitio donde fue la lesión hacia abajo de ese lado. A lo que llamamos hemi. Hemi quiere decir la mitad del cuerpo. Habrá una hemiparesia o una hemiplejía. En este caso será del lado derecho. Si es debilidad nada más o es parálisis completa, dependerá de qué tan seria sea la lesión. Pero que quede claro, aquí yo no estoy hablando de lesión de las neuronas motoras inferiores. Las neuronas motoras inferiores espinales están sanas. El problema es que no les va a llegar la información. Y si no les llega la información relacionada con fuerza y relacionada con movimientos voluntarios, pues entonces no van a recibir la orden y por lo tanto va a haber una debilidad o va a haber una parálisis, independientemente de que estas neuronas inferiores espinales estén sanas, pues no reciben la orden. Es como un soldado que está para entrar en batalla, pero si no recibe órdenes de los altos mandos, pues ¿qué pasa? Pues no hace nada, ¿no? O hace exclusivamente lo que le dice algún otro superior. Es una metáfora, ¿no? Lo característico o lo típico es que cuando hay una lesión de la neurona motora superior a cualquier nivel, como explicaremos ahorita, va a haber, no va a haber flacidez, va a haber paresia o va a haber parálisis, pero espástica. Sin embargo, y esto se lo digo previamente, como un adendum o como una edición del video, de los videos de años previos, la parálisis o paresia que se genera cuando hay lesión de la neurona motora superior, sea parcial o sea completa, va a ser espástica, pero inicialmente es flácida. Pongamos por ejemplo un EBC, un traumatismo, un tumor que comprima y dañe la corteza cerebral motora, donde están las neuronas motoras superiores. Esto va a generar que toda la vía piramidal se afecte, ¿no? Desde su nacimiento habrá alteraciones a nivel de los núcleos motores de ese mismo lado, en este caso el lado izquierdo, y también habrá alteraciones a nivel de la mitad derecha del cuerpo, tanto en extremidades superiores como inferiores. Dependiendo qué tan severa sea la lesión, habrá paresia, una vez más, o debilidad, o habrá parálisis. En las primeras horas posteriores a la lesión, la paresia o parálisis será flácida, pero después se vuelve espástica. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere con esto y la diferencia que hay entre flacidez
y espasticidad. El síndrome de neurona motora superior, como veremos ahorita, la característica es que inicialmente en las primeras horas es flácida. Vamos a suponer que fue una hemorragia cerebral, una embolia cerebral, una hemorragia o un traumatismo cerebral, un infarto cerebral, pues en general. Inicialmente habrá paresia o parálisis de la mitad del cuerpo correspondiente. Primero será flácida y unas horas después se volverá espástica. Y como veremos, espasticidad es un aumento marcado del tono de los músculos. Pierden fuerza, pero sin embargo están hipertónicos. Acuérdense que tono es una cosa y fuerza es otra, ¿no? Tono es la consistencia del músculo sin generar un fenómeno motor, sin generar un movimiento. Mientras que fuerza es la potencia de los músculos contra una resistencia. Son dos cosas diferentes. Puede estar hipertónico, pero sin fuerza. ¿Qué es lo que sucede en el síndrome de neurona motora superior? Hay espasticidad, pero no hay fuerza, o la fuerza está muy disminuida, a lo que, como ya mencionamos un montón de veces, se le llama paresia. Cuando de plano no hay fuerza, se le llama parálisis o plejía. Bien, creo que esta explicación nos será muy útil para comprender ya de los aspectos clínicos. Fíjense cómo hemos ido hablando de cuestiones anatómicas y cuestiones funcionales, porque creo yo que es importante que para poder interpretar clínicamente lo que vamos a observar, pues primero tenemos que saber qué es lo normal, y dependiendo de dónde y en qué sistema sea la lesión, cuáles son las manifestaciones que vamos a encontrar. Otra cosa importante que ustedes deben recordar es que ya en el adulto la médula espinal no llega hasta abajo, ¿sí? No llega hasta el coxis. La médula espinal llega hasta el coxis cuando todavía no nacemos. De hecho, cuando nacemos la médula espinal está a nivel de las últimas vértebras lumbares, pero conforme crecemos, la médula espinal va subiendo. Okay, imagínense que este es el cono de la médula espinal, va subiendo y su terminación queda, pues es variable en algunas personas a niveles de T12, en algunas puede ser a nivel de L1, rara vez a nivel de L2, pero los nervios espinales que antes salían horizontales cuando la médula estaba hasta abajo, hasta la última región coxígea, ahora tendrán que elongarse tanto de un lado como del otro para salir por los agujeros de conjunción correspondientes de las vértebras correspondientes, y a eso ustedes saben que se le llama cola de caballo o cauda equina, que aquí está representada por estos nervios que estoy remarcando. Si tenemos una lesión arriba de T12, seguramente lesionaremos médula. Si es abajo de T12, ya no lesionaremos médula, pero sí lesionaremos la cauda equina, y entonces lesionaremos no la médula, pero sí directamente los nervios espinales que van descendiendo para salir por las vértebras correspondientes. ¿Ok? Bien, vamos ahora a hablar sobre el síndrome de neurona motora superior.